nuevo enlace con nuestra compañera Odilí Pineda, porque yo sé que muchos la están extrañando acá en el set. Pues ella continúa en las instalaciones del Palacio de la Cultura, sobre todo para mostrarnos la colección de vitrales que se encuentran en el interior, que de hecho son enfocados directamente en nuestras raíces. Adelante, Odilí, te escuchamos. Así es, compañeros en estudio, una vez más estamos dándoles a nuestros amables televidentes pues un interesante y enriquecedor pues recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura, y qué mejor que hacerlo de la mano de un historiador de la talla del licenciado Walter Gutiérrez, pues de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues definitivamente una parte muy importante, licenciado, estar ubicados en este sector neutral donde ya hemos estado antes, en donde hay vitrales. Interesantísimo ver cómo aquí hay una fusión de colores, de cultura, de arte y de talento de pues el artista, usted me comentaba, Urriola. Coméntanos un poco más. Gracias. Efectivamente, el Palacio Nacional tiene una cantidad increíble de detalles. Es un edificio pues pensado justamente para complacer un gusto personal, el gusto en ese entonces del dictador Jorge Ubico Castañeda, pero que presenta cuestiones que pues hay que buscarlas y hay que entenderlas para pues saborear un poquito el Palacio Nacional. Algunas personas pues lo han criticado muy duramente, pero el Palacio en realidad obedece y responde al gusto propio tanto de una persona como de una época. Estamos hablando de la última parte de la década de los 40, cuando hay una corriente historicista muy fuerte, y Julio Urruela, que es quien hace estos vitrales, está empapado de un movimiento artístico que se llama indigenismo. Por eso es que ustedes, cuando empiezan a recorrer este espacio del pasillo central del palacio que comunica la Sexta Calle con la Quinta, pues empiezan a descubrir todos estos colores y todas estas figuras que tienden a representar pues de una forma muy pintoresca, digámoslo así, a la población guatemalteca, tanto a la población maya como a la población criolla o la población mestiza. Pero con la población maya hace una cuestión muy interesante, que es romantizarla, ponerla de una forma donde se invisibilicen los problemas que habían en ese momento, pero que se exalten las cosas que en ese momento les parecen a ellos pues bellas, llamativas, y que van a ocultar, digamos, los problemas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en este de la Epístola a Guatemala, ustedes pueden ver una mamá sanjuanera, pueden ver a una mujer de Quetzaltenango ofreciendo estas frutas tropicales, y lo que vemos es una explosión de color. Incluso la escogencia de los textos que adornan cada uno, pues revelan justamente esa manera particular de hablar, ¿verdad? Aquí ven ustedes en esta, donde utiliza esta palabra pues tan añorada muchas veces en los ámbitos guatemaltecos como malaya, ¿verdad? Y va narrando en cada uno de estos vitrales pues estas situaciones que para ese momento son las interesantes o son las importantes. Y por el otro lado, rescatar personajes, como en el siguiente vitral vemos a una de las figuras determinantes de la historia colonial y de la, digamos, avances científicos que se dan tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, porque Fray Matías de Córdoba es una de esas figuras importantes que salen de la Universidad de San Carlos en la época de la colonia, y que con su tentativa de León y el éxito de su empresa pues marca una pauta y un hito muy importante, ¿verdad?, en la historia de las letras guatemaltecas. Algo básico e interesante el conocer cómo podemos transportarnos, licenciado Gutiérrez, a aquel momento, a la década de los 40, como usted nos explicaba, y cómo era la visión en medio de todo lo que estaba aconteciendo con esta explosión cultural en otros países, y cómo hizo un efecto dominó en la cultura guatemalteca, pero siempre queriendo exaltar la belleza de nuestra cultura, de los indígenas, el sabor de lo que nosotros aquí en Guatemala tenemos, las delicias, como usted ya lo explicaba en uno de esos vitrales, y también el arte y la cultura que también podemos abordar en el otro vitral que usted nos comentaba, que es el de la tentativa de León. ¿Quién no escuchó esto cuando ha estudiado en la Universidad de San Carlos de Guatemala? Que también es un área emblemática académica de nuestro país. Hablemos un poco sobre otros de estos vitrales, licenciado Gutiérrez, que también nos permiten observar cómo la historia de nuestro país está enraizada en el Palacio Nacional de la Cultura. Bueno, tiene 10 vitrales esta sección, y fíjense que aquí va a haber una cuestión muy interesante que le sucede a todo el palacio.
El presidente Jorge Ubico, que es un megalómano, es una persona que está muy ensimismada y le gusta autoexaltarse, coloca muchas referencias al número 5 en todo el palacio. Y entonces vamos a encontrar, ahorita lo estamos viendo acá en este paseo central del palacio, donde hay 5 vitrales en el extremo poniente y 5 vitrales en el extremo oriente. Son las 5 letras de su nombre y las 5 letras de su apellido. Y lo vamos a ver continuamente. Y entonces escoger estas 5 representaciones de cada lado hablan justamente de un sentido de predilección, de un sentido de exaltación de figuras que son en ese momento sumamente importante. Acá, por ejemplo, de este lado oriente del palacio, pues vemos 5 nuevos vitrales, pero yo voy a destacar 2. El de Las tardes de abril de Diegues Olaverry y el de la Rusticatio Mexicana de Rafael Andívar. Diegues Olaverry, que lo conocemos mucho por el poema de los Cuchumatanes, ¿verdad?, representado acá en una escena pues idílica, romántica, que es otra característica muy interesante de esta década en la que se construye el palacio, que va de 1938 a 1943 y que presenta pues estas características tan, diríamos, exaltando esos colores que usted acaba de mencionar. Y la otra obra, que es la Rusticatio Mexicana, esa es muy importante porque tiene una carga, diríamos, de identidad sumamente profunda. Aquí, en la Rusticatio Mexicana, es donde podemos encontrar los orígenes de ese sentimiento criollista que en una forma temprana, más o menos hacia 1770, empieza a dar las primeras nociones de lo que va a pasar en 1821. ¿Por qué? Porque Rafael Andívar es un criollo, y es un criollo que ya se siente orgulloso de esta tierra. Y eso es justamente el sentimiento que se va despertando a finales del siglo XVIII y que va a culminar con la independencia de 1821, cuando un sector criollo, el sector criollo de Santiago de Guatemala, dice: yo me siento dueño de esto y por lo tanto vamos a hacer esta independencia. Y entonces la Rusticatio Mexicana de Rafael Andívar pues tiene ese sentido, y por eso la vemos acá en la ciudad de Santiago de Guatemala, que hasta la Fuente del Calvario y el Calvario, con una pareja de paseantes que nos hablan justamente de ese sentido criollista. Interesante, licenciado Urriola. Realmente lo que está sucediendo acá, licenciado Gutiérrez, interesante lo que está ocurriendo en este punto en donde estamos conduciéndonos a una parte fundamental de la historia de nuestro país. 200 años, licenciado Gutiérrez, se dicen muy fáciles, pero realmente todo lo que esto ha conllevado y el enorme trabajo de todos los que estuvieron detrás de llegar a esta cúspide de la independencia de nuestro país. Interesante conocer cómo está en este punto neutral del Palacio Nacional de la Cultura, digámoslo de alguna manera enriquecedora, pues enfocándose en esos momentos tan interesantes, ¿no le parece? Así es, y pues es importante que lo conozcamos y eso nos permita tomar una posición sobre esto. Así es, regresamos a Estudios Centrales, compañeros.